Está muy grueso. Bueno, noten acá, ahí ven, ahí donde les marqué la segunda, dice la segunda marquita, ahí hay una pequeña distorsión en cuanto a la figura, pero una distorsión por el trazado de la figura. Por eso se nota así. Si ustedes usan menos puntos, la distorsión va a ser peor. Bien. ¿Qué es lo que me pide el problema? Me dice a las funciones aplicarle un proceso de agregación por suma. Primero me pide agregación por máximo. Graficar en las mismas secuencias. ¿Qué es lo que está hecho acá? El trazado ese más grueso que ustedes ven en la figura, eso ya se ha configurado como una variable que tiene la misma cantidad de puntos que tienen las otras figuras de abajo. Así que yo ya tengo en el nombre de variable que yo le di a esa agregación, yo ya tengo en este caso estoy usando 101 puntos. Yo ya tengo los 101 puntos de este trazado. Bien, después dice que a las mismas funciones de base anteriores le hagamos la otra agregación, la otra composición, pero ahora por suma, ¿no? Tienen que sumar o hacerle un proceso que sería una OR, una suma fusible, que es la suma menos el producto de los elementos. Entonces, con eso van a obtener o van a generar una nueva secuencia de agregación. Posiblemente se salga del máximo, ¿no? En la parte esta donde está la marquita amarilla, por ahí se sale del recorrido de la función. Entonces tienen que intersectarla de nuevo con 1 para que no se salga. No tiene sentido valores distintos, mayores que 1 o menores que 0. Bien, la actividad o el cálculo final del problema dice, para las dos secuencias, calcular el centroide. Y comentar el resultado. Bueno, no les dice cómo, acá les da una indicación de que podría ser utilizando la función de fus. O ustedes la hacen con la función de fus, se hace directamente. Entonces, la idea de esto es que con los dos procesos de agregación, ustedes van a encontrar el centroide, dos centroides, uno para cada proceso de agregación. La idea es que vean si coinciden, si no coinciden, cuál es mayor, cuál es menor, cuál es, o si la diferencia entre ellos es muy grande. Todas esas, eso que dice ahí, comentar el resultado, es lo que ustedes tienen que escribir en la conclusión del problema. ¿Okay? Bueno, ese es el primer problema. ¿Alguna pregunta? Pregunten por audio, porque ustedes me mandan el mensajito y yo no lo estoy viendo, yo estoy viendo la pantalla. Así que si tienen pregunta, háganla por audio. Bueno. Úsalo a Ávila, ¿no estaba ya Ávila dentro de la reunión? Muy bien, ¿pasamos al otro? Sí, profe. Muy bien. Che, es re molesto que ustedes estén entrando así, ¿viste? Porque... Ah, profe, pasa que
Profe, pasa que a veces se corta el internet, entonces por eso uno se sale y después vuelve a entrar, pero es porque se corta el internet a veces. Está bien, pero bueno, en ese caso estaría Mm, justificado. sí. Pero vean que si ustedes vienen después, yo tengo que cortar lo que estoy haciendo para darle la entrada. ¿Ah? Bueno, vamos a ver si eso lo podemos manejar de otra forma. Bueno, sigamos. El problema número 2 dice, a pesar de que ustedes supongo que la están leyendo, pero igual, considerando la función implicada y agregada de la figura, de la figura de este enunciado se refiere, de fusificar con los siguientes criterios. La figura es este trazado que ustedes tienen acá. ¿No? A ver si pincelazo. Este es el trazado, ¿ven? Que ustedes tienen que considerar. Dice, ese un poco de letra referida a este problema les agregué hace rato como problema resuelto, ¿no? Que son la fórmula y esas cosas de la función. Así que ahí tienen cómo calcular esto que les pide acá. Calcular el centroide aplicando fórmulas para funciones regulares. Esa es una. O sea, para poder hacer eso, ustedes tienen que segmentar, dividir este conjunto, dividirlo en funciones regulares. Qué sé yo, bueno, vean que acá puede salir. Les voy a marcar con el puntero este que no se ve más chico, pero bueno, se los marco y ahí ustedes lo van viendo. Por ejemplo, pueden dividir, siempre traten de buscar las figuras más regulares posibles o las más conocidas, que serían el rectángulo, el cuadrado. Después vendría el triángulo y los trapecios, ¿no? Y en lo posible que sean regulares o simétricos. Podrían hacer varias cosas, fíjense, hay varias formas de hacerlo. Podría tomar, por ejemplo, acá un triángulo, ahí, y después un rectángulo, que sería este, ¿ven? Ahí. Y me quedaría para este otro costado otro triángulo ahí. Esa sería una opción, hay varias. Arriba pueden tomarlo, por ejemplo, pueden tomar de la parte de arriba, pueden tomar un trapecio ahí. Un trapecio, me quedaría un pequeño triángulo acá. Un trapecio arriba, un pequeño triángulo acá. Y después me quedaría un rectángulo ahí. Bueno, un rectángulo más un pequeño triángulo. No, el triángulo ese yo ya lo había contemplado acá atrás. Bueno, como ven, yo puedo separarla en distintos formatos. Después con la fórmula, ustedes van aplicando. La fórmula tiene en sí la ecuación específica más un conjunto, una tabla que tiene abajo el problema que indica a dónde se encuentra el centroide en las figuras que son regulares. Si no,
O sea, no hace falta que apliquen una fórmula, directamente ahí le indica a qué distancia de la base, del costado, del centro, del vértice, a qué distancia está el centroide. Entonces eso es lo que ustedes pueden utilizar. Y después llevan el centroide de las figuras parciales regulares, lo incorporan todo a la fórmula general y de ahí sale. Entonces, primer punto era calcular el centroide de las funciones regulares. Ese era el primer punto. Calcular el centroide de toda la figura utilizando la estrategia de la descomposición en funciones regulares que yo les acabo de mostrar en la gráfica. Después dice calcular el centroide con la función de Fuss. Claro, la misma función que podrían haber usado en el ejemplo anterior. Pero ¿cuál es el problema acá? No tengo las secuencias de puntos, así que las tendría que sacar. Entonces, fíjense, los puntos, yo les marco los primeros puntitos que son destacables, digamos, acá en la figura. Ese punto que les acabo de marcar ahí sería, en la secuencia sería el -1, que corresponde a la X, bueno, o a la variable B, en este caso a la abscisa, con ordenada 0, el -1, 0. Después acá, ahí tienen el punto -8, con ordenada 0,5, ahí tienen perdón, -0,8, ¿no? Y el -0,6 con ordenada también 0,5, y así tienen los vértices. Claro, pero por ahí les convendría trazar puntos intermedios. Puntos intermedios entre el -1 y el 0,8 pueden trazar algunos puntos ahí, para que la función pueda trabajar con más precisión. En el caso del segmento que está entre -0,8 y -0,6, ahí está re fácil. Ahí yo puedo poner todos los puntos que quiera, pero no necesito mucho. Ahí todas las ordenadas valen 0,5. Lo mismo en el segmento que está entre -0,2 y +0,2. Ahí todas las ordenadas valen 1. Pero bueno, el tema es también sacar una cantidad de puntos más o menos adecuada en los segmentos que son inclinados, que para eso tienen que obtener la ecuación de la recta. Tienen que obtener la ecuación de la recta y darle algunos puntos. Tomen la idea de que, a ver, ¿cuántos intervalos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 10 intervalos. Así que con que le den, no sé, a lo mejor 5 puntos en cada intervalo, por ahí andaríamos bien. Muy bien. Entonces con eso ustedes ya pueden sacar la secuencia para utilizar la función de Fuss. Y eso directamente les da el valor del centroide. Recuerden que lo que necesitan, en este caso, es solamente la abscisa del punto del centroide. La ordenada no la necesito, solamente queremos saber dónde defusifica. Por eso necesitamos la abscisa. El punto que sigue dice calcular el error cuadrático medio para ambos sectores. Perdón, para ambos centroides que han sido calculados. Uno por el método manual y el otro por el método utilizando el MATLAB. Ya saben que el error cuadrático medio o lo pueden calcular a mano con su fórmula, ¿no? O lo pueden calcular sobre el sistema directamente utilizando la función, ¿no? La M
MSE. MSE, que son esta misma sigla, pero en inglés. ¿Ah? Bien. Entonces, con eso ustedes ya tienen el error del centroide. Si los dos centroides coincidieran, no creo que lleguen a coincidir, a pesar de que estamos usando la misma función, pero claro, van a haber errores introducidos por el cálculo manual. Entonces, la diferencia va a ser muy poquita. Si está todo bien, va a ser muy pequeña la diferencia, pero bueno, va a haber una diferencia. Después, en el punto siguiente, les pide que ustedes propongan un método de defusificación diferente a los calculados, por lo menos diferente a los que están en las diapositivas. No sé, búsquenlo o ustedes imagínenlo. La idea para ese concepto, recuerden, lo que está debajo del área de la figura esta que tenemos en consideración es un conjunto fúsil. Se supone que es la respuesta del sistema, a lo que nosotros, a las entradas que le dimos al sistema. Acá está la respuesta. Debajo de la figura, en algún lado está la respuesta. Por eso es fúsil. Cuando nosotros hacemos la defusificación, lo que buscamos es el punto que sea más representativo del área. El punto que pueda representar al área. Por eso el primer candidato es el centroide. El centroide es uno de los representativos del área, pero como eso hay otro. ¿Ah? Recuerden que había la mitad del máximo, el mayor, el menor y esas cosas. Entonces, ustedes busquen o imaginen el centroide para aplicar. No sé, pensando, no sé si saldrá bien o no, habría que estudiarlo, pero se me ocurre, por ejemplo, buscar 4 puntos externos y trazar 2 diagonales. Entonces, cruzar las diagonales podría ser un punto de defusificación también, se me ocurre. O inscribir, estoy pensando en voz alta, ¿no? Inscribir a lo mejor, de la mejor forma posible, una elipse, ¿no? Bueno, la elipse tiene 2 focos, digamos, como si tuviera 2 centros. Entonces, en el punto medio donde están los centros, podríamos considerar que es otro punto de tipo centroide, una cosa así. Hay varias formas. La cosa es que ustedes lo piensen y lo hagan, lo propongan. Y lo hagan, por supuesto, lo calculen, lo dibujen y lo pongan acá en el práctico. De nuevo, calculamos el error cuadrático medio entre los dos para ver qué tan lejos o qué tan cerca le pegaron. ¿Bien? Y como siempre, al final, sacar conclusiones al respecto. Todas las conclusiones que ustedes crean convenientes, que puedan aportar al trabajo que hicieron, las escriben, porque eso nos da una idea de cuánto ustedes han entendido el problema o cuánto lo han trabajado. Qué sé yo, por darle una idea, después lo piensan ustedes, pero por darle una idea, si mi punto de fusificación del método que yo propongo está muy lejos del punto que me calculó MATLAB, y lo que yo hice por ahí a lo mejor no es muy representativo. Recuerden que la referencia es el centroide, porque ese es representativo del área y se supone que es representativo de toda la respuesta del sistema. Entonces, si mi punto está muy lejos,
Y ustedes pueden decir, bueno, yo propuse este método, pero el error es demasiado grande. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este problema? ¿Vamos bien? Bueno, supongo que es un sí, ¿no es cierto? Sigamos. Cayó otorga. Que cayó. Claro, que cayó. No, si no se estén durmiendo, ¿no? Bueno. No, profe. Bueno, ojalá que no. Bien. Punto 3. Función de transferencia fúsil. La función de transferencia no es un... Esto lo hemos propuesto nosotros, no solo el problema, sino el concepto desde la cátedra. Está bien que existen los sistemas. La función de transferencia en un sistema general o un sistema genérico es hacer el cociente entre la respuesta o la salida del sistema respecto de la entrada. Y ahí se genera un valor o una función que nos muestra o nos dice cómo es la función de transferencia del sistema, o sea, qué tal responde el sistema. Si ustedes hacen el cociente entre la función de salida respecto de la entrada y le da una recta, si le da una ecuación de una recta, significa que el sistema es lineal, que es lo deseable, lo requerible por todo lo que trabajan en el campo de sistema, de control, de proceso y esas cosas, ¿no? Un sistema lineal. Generalmente no es así. Entonces hay que trabajar el sistema, el proceso y aplicar un montón de consideraciones para poder obtener una respuesta más o menos adecuada. Bueno, ¿cómo lo hacemos en el caso FUSI, la función de transferencia? Entonces nosotros hemos visto que usan, claro, si yo no puedo hacerlo con el sistema así a mano, o sea, sí podría hacerlo, pero llevaría demasiado cálculo para poder, no es tan simple como que yo tenga solamente un cociente de dos funciones y ya tengo la respuesta. No, porque el FUSI es un sistema compuesto por muchos bloques, y cada bloque tiene sus ecuaciones, sus comportamientos, su forma. Entonces, hacer ahí sacar de ahí la función de transferencia es bastante complicado. Pero, utilizando la GUI de FUSI, la que crea los sistemas FIS en MATLAB, hemos visto que es bastante fácil. Por lo menos nos da una primera visión. Está bien, no, lo que no nos da es la ecuación, pero nos da un dibujo de la función de transferencia que nos permite saber cómo se comporta el sistema. Entonces dice que con los conjuntos FUSI que se muestran a continuación, ya más abajo en la página que sigue, a su vez, y con la asistencia de la interfaz gráfica, mostrar cómo resultan las funciones de transferencia para un sistema FIS con las siguientes condiciones. Las condiciones ahora las damos. Para hacer el sistema FIS van a tener que considerar un sistema de implicación del tipo Mamdani, que es el único que vamos a ver, y una defusificación por centroide. Y después tienen que comentar cómo salieron las cosas. Las condiciones están acá. Son dos variables de entrada, una se llama E, la otra se llama DE, tiene una razón especial eso, pero bueno, por ahora tómenla así, y tienen una salida que se llama U. Las particiones y alcances para E y DE son iguales, que están en el dibujito, o sea, en los gráficos que siguen. Implicación por Mamdani, defusificación por centroide, dice las reglas del sistema están implicadas en la tabla siguiente. Bueno, las reglas están dadas acá. ¿Ven?
ahí está presentado el primer caso. Primer caso. Y acá están las reglas del sistema. Están dados, es muy común que se den así, para no poner si tal cosa, entonces, tal otra. El sí y el entonces ya sabemos que van siempre, ¿no? O el if y el then están siempre. Entonces, poco para ahorrar esfuerzo, se suelen dar las funciones como una tabla. Fíjense que está acá. Acá está la tabla que se la estoy marcando. Es como una matriz en realidad. Ahí, en forma vertical, corresponde a la función E. Y tiene sus tres particiones, negativo, cero y positivo. Y en forma horizontal o cabecera de columna, está la función delta de E, que es negativo, cero y positivo. Y dentro, sí, dime. Perdón, no, ahí importante que aclarar, digamos, que en ese formato de reglas, ¿sí? Estamos especificando de que las dos variables están unidas por la función AND, no por la OR, es decir, que tendría que dibujar de otra manera si fuese OR. Sí. Bueno, sí, ahora les comento la regla. Sí, está bien, se lo digo enseguida. Entonces les decía que en forma horizontal están la función delta de E y sus tres particiones también negativo, cero y positivo. Y dentro, donde están los cuadritos de la matriz, hay valores que corresponden a la función de salida. Particularmente en este ejemplo coinciden, porque, bueno, la hicimos, digamos, en forma simplificada, forma reducida. Entonces, coinciden las n, z y p que están dentro de los cuadritos, coinciden con las otras, pero podrían no coincidir si las salidas tienen distinta cantidad de particiones, podrían no coincidir. Bueno, en este caso, con la misma. Entonces, una regla, ¿cómo es? Fíjense, yo les voy a marcar una cualquiera, por ejemplo, eta. Esa que está ahí. ¿Ah? ¿Cómo sería la regla? Si E es positivo, del positivo, y, eso es lo que decía recién el ingeniero Azar, la unión de las o la relación entre los componentes del antecedente, así que en este tipo de tabla, está dado por una I, por una AND. Entonces, les repito, si E es positivo y Z, y si delta de E es cero, si E es positivo y delta de E es cero, entonces la salida, que en este caso acá está indicada, la salida U es positiva. Esa sería una de las reglas. Fíjense ustedes que en este caso tienen una matriz de 3×3, así que este sistema en principio tiene 9 reglas. Acá está en el primer caso. Las tres funciones de entrada, las dos variables de entrada con tres particiones son iguales. Y son iguales a como ustedes ven acá en el dibujo acá está la variable de entrada E, y la delta de E, o la DE, es la misma, son iguales. Acá está la variable de salida U, que es igual también, e inclusive los alcances son iguales, solo a los fines simplificativos. Recuerden que cuando ustedes hagan los sistemas, pueden tener distintos tipos de funciones, pueden tener dos o más variables, distintos tipos de funciones, distintos tipos de alcance. Entonces, ustedes para formar la regla, normalmente, ¿qué hacen? Combinan
todas las particiones de una función, una función de entrada, con todas las particiones de la otra función de entrada, y van dando respuesta, y van eligiendo a qué partición corresponde en la función de salida. Ese sería el trabajo que hace el motor de inferencia o la máquina de inferencia. Con eso van formando las reglas. Ya lo vemos en un poquito más de detalle. Bien, entonces este es el primer caso. Ustedes tienen que hacer el sistema y ver lo que nos pide acá. Lo que estamos tratando de obtener es la función de transferencia, que ya les voy a mostrar cómo queda una. Después hay un segundo caso. Fíjense cómo es. Está medio exagerado, pero bueno, suele ocurrir. Digamos, las particiones están... la propuesta original de este problema tenía más particiones. Entonces, la idea era que las particiones estaban más agrupadas en los extremos. Acá en los extremos estaban más agrupadas, ahí, y estaban menos agrupado, menos denso al centro. Eso va a depender, por supuesto, de los datos, de las condiciones del problema, de cómo lo interprete el ingeniero, el conocimiento, el diseñador, etcétera, etcétera. Pero, digamos, como un resumen de todo eso sería eso. Están más denso en los extremos y más libre al centro. Entonces eso tiene un comportamiento. Fíjense que en el primer caso, que ya lo había pasado, pero acá están distribuidas uniformemente las particiones, tanto a las entradas como a la salida. Eso también tiene otro comportamiento. Las reglas son las mismas, lo que cambian son las formas de disposición de las particiones. Y el tercer caso, la situación es inversa. Están más concentradas las particiones o las funciones en el centro y más libre o más abierta o menos densa en los extremos. Que eso va a generar otro comportamiento, que es lo que ustedes tienen que hacer y averiguar. Bueno, yo les muestro acá en el que está inclusive en el mismo enunciado, el resultado y una partecita del comportamiento del primer caso. Acá está, acá lo que ustedes tienen visto es el sistema de reglas que se van escribiendo en la aplicación gráfica de Fusi. Fíjense que el sistema, para evitar que el usuario cometa errores o escriba cosas que no corresponden, o escriba distinto de otro, no nos deja escribir. Lo que hace es darnos los elementos que tiene para que nosotros elijamos. Entonces ustedes tienen acá, se los marco acá, este cuadrito corresponde a la primera variable E. Y están sus tres particiones, sus tres componentes ahí, ¿ven? NZIP, negativo, cero y positivo. Y después, acá está el conectivo lógico, ¿ven? Ahí. Que eventualmente yo lo podría cambiar. Bueno, depende cómo ustedes necesiten que la regla esté definida, pero yo lo podría cambiar. ¿Ah? Acá lo puedo cambiar. Ahí. Y después hay otro cuadrito más, que donde está la segunda variable, la D, y también con sus particiones. Ahí. Y más a la derecha, si hay más variables, obviamente hay más de estos cuadritos, acá hay dos nada más. Más a la derecha está la variable de salida, que puede haber más de una, acá en este caso hay solo una, también con sus particiones.
Entonces, ¿cómo escribo las reglas? Simplemente voy eligiendo la partición, como yo les dije, si lo que les mostré hace rato en la tabla, si es, es P o es positiva, elijo acá, ahí. Si es positiva, entonces yo voy a elegir ahí. Así que el cursor celeste se va a parar ahí. Y DE es 0, elijo ahí. El cursor celeste se va a parar ahí. Entonces, la salida U va a ser, ¿cuánto era que iba a ser? Positiva, ¿ven? Ahí. Esta es la que yo les había mostrado. Entonces, la salida P, la salida U, quiero decir, va a ser positiva. Así que se va a marcar esta. Ahí se va a parar el cuadrito, el cursor C. Una vez que yo ya las tengo marcadas con los 3 cursores, voy abajo y le digo agregar la regla. Y esa regla va a venir a pararse acá en la ventana esta, en esta ventana. Ahí se va a agregar la regla. Y después sigo agregando las otras reglas. Haciendo la combinación de todas las particiones de cada variable con todas las particiones de las otras variables y dando el resultado. El resultado se lo doy yo a través de la información que me dio el experto. Y con eso ya saco el conjunto de reglas. Acá hay mostradas 4 números. Así que ustedes para este caso, para este ejemplo, van a tener 9 para cada uno de los sistemas. En realidad, si usan esto por ahí para ahorrar un poco de trabajo, hacen un sistema y una vez que lo tienen ya con todas las reglas completas, ahí ya el sistema terminó. Claro que tienen que poner las variables y todo eso. El sistema terminó, lo graban. Lo pueden grabar al workspace, o mejor, lo graban a un archivo. O a los dos lugares, a un workspace y al archivo. Si se llega a apagar la máquina, está en el archivo. Pero si no, lo tengo disponible en el workspace. Entonces, después, modificando pequeñas cosas, ¿qué cosas? Y solamente van a tener que modificar esto, ¿ven? Van a tener que modificar, si van a hacer el segundo sistema, solamente modifican las funciones de pertenencia. Y es más, no tienen que modificar mucho. Agarran era así originalmente, agarran estos puntitos, ¿ven estos puntitos que les marco acá? Este punto, ¿ven? Ese punto que les marco ahí, y el otro, ¿ah? Que son los manejadores de la función, lo que hacen es moverlo sobre el eje, y eso hace que la función tome otros valores. Lo mismo para las otras 3. Las otras 3 funciones, ustedes la tocan y se hace roja, como está la del centro. Y aparecen sus manejadores. Entonces ustedes pueden posicionar los manejadores al formato que necesitan, así que sería, en este caso, al formato que está el segundo caso. Y lo graban al sistema, ahí nomás. Le ponen un nombre reconocible al workspace y al archivo. Y después para el tercero, la variable, la base de regla no cambia, así que esa es otra ventaja. Para el tercero, también lo mismo, ¿no? Fíjense que la función central ahora es más aguda, está más contraída. Entonces le ponen esta posición y arreglan las otras dos particiones NIP y ya tienen el tercer sistema y lo graban. Entonces después ya van trabajando tranquilamente con los 3. Es más, pueden ustedes, después que grabaron los 3, lo pueden ejecutar a los 3 simultáneamente, así que se van pasando de uno a otro directo. Bueno. Sergio. Sí. Dime. Ahí estaría bueno también agregar de que cuando graben, eso queda en un archivo .fis, digamos,
Y ese archivo después lo pueden abrir como si fuera un archivo de texto. Y en vez de estar abriendo el MATLAB y la aplicación, digamos, de FuzzyLogic, pueden modificar, digamos, los triángulos, digamos así, de la función de pertenencia directamente sobre el archivo de texto. Y bueno, es exactamente lo mismo, va a funcionar igual. Ah, buenísimo, esa sería otra opción. Yo no la usé, nunca la usé así, directamente lo dejé y lo tenía. O sea, lo tenemos como una variable estructura. No me fijé si es un archivo de texto realmente. Ya lo vamos a ver, que ahí tengo uno grabado. Vamos a verlo. Pero bueno, sería otra opción también. Pero en realidad, si yo voy a trabajar con más cosas, lo puedo, si es un archivo de texto, lo modifico sabiendo dónde están las cosas, lo modifico en el archivo de texto, pero por ahí Sí, sí. perdón, ¿no? Está completamente etiquetado el archivo que se genera, así que es muy fácil identificar dónde están las reglas y dónde están los puntos de esas funciones de pertenencia. Buenísimo. Bueno, te decía que está bien, a pesar de ser un archivo de texto, si yo necesito seguir trabajando, y voy a seguir trabajando en la aplicación, así que ahí me conviene a lo mejor cargarla. Pero bueno, dado el caso, se podría modificar el archivo de texto. Bueno, vimos la base, cómo queda. Este es el resultado de del primer caso donde las funciones están todas parejitas, igualmente espaciadas. Van a ver que las otras tienen cosas diferentes. Esta sería la función de transferencia, porque fíjense que en principio, cuando ustedes activen por esto, esto que está, esta parte de la aplicación, que es el visor de superficie. Es una superficie. ¿Por qué? Porque tiene dos componentes de entrada y una de salida. Es una superficie. Pero para verlo mejor, con más detalle o con más amplitud, si quieren verlo de esta forma, tenemos la posibilidad acá hay una variable, ¿ven? Ahí, la variable E. Y acá estaría la otra variable, o sea, dice el eje X es un dibujo en 3 dimensiones. El eje X tiene esta variable y el eje Y tendría la otra variable para darme el gráfico en 3D. Pero como yo quiero verlo como curva, como línea, ¿qué hago? A la segunda variable la anulo. La anulo del gráfico nada más. ¿No? ¿Ven cómo está ahí escrito? Yo después la puedo activar de nuevo y se vuelve a completar una superficie, pero la anulo. Entonces me queda esta figura. Lo mismo, después puedo cambiar la variable E por la otra, por la delta de E. En este caso en particular van a ser la misma, porque estamos usando el mismo tipo de variable. Van a ser la misma. Bueno, con eso ustedes ya pueden ver. Y de acá van a sacar las conclusiones básicamente, porque esta es la función de transferencia. Acá está la entrada, ahí, y acá está la salida del sistema, ¿ven? Y es cómo se relaciona la entrada con la salida a través de esta función. Bueno, les comento, después ustedes, no sé, anoten o tenganlo en cuenta para que después hagan las mismas consideraciones, la misma interpretación a las otras funciones, porque le van a salir, no van a ser igual que esta, van a ser distintas. En este caso, fíjense qué detalle tienen. En esta parte de la figura, si ustedes se fijan, es más o menos lineal. Podríamos decir que la parte central de la figura, o el mayor despliegue de la función de transferencia, es lineal en la parte central. Eso está bien, eso es lo que quisiéramos que ocurra siempre, pero no siempre es así. Fíjense acá tienen otro detalle. Esto es re malísimo para los sistemas, ¿ven?
esto que está acá. En la teoría de sistemas, eso se llaman zonas muertas. ¿Por qué? Porque fíjense que, a ver, ¿cómo les podría ejemplificar? Por ahí si ustedes tienen, no sé, en la canilla del patio, o ahí en algún caño de agua que se usa mucho, ¿ah? Ustedes pueden haber notado que en alguna parte ustedes mueven la digital canilla, ¿ah? La mueven para un lado y para el otro. El agua o no sale o sigue igual con la misma fuerza, con el mismo caudal. No cambió, a pesar de que ustedes están moviendo la perilla, no cambia. Bueno, es una zona muerta, es como acá. Fíjense acá, en la parte horizontal que está la variable de entrada, vean todo lo que varía la variable de entrada, sin embargo, la variable de salida no cambia. ¿Ven? ¿Lo ven ahí? La variable, como es horizontal del segmento no cambia. Así que esa parte del sistema es malo, digamos. No es bueno. Y después tienen otra parte de la función donde la salida acá decrece. Esto también, sí, habría que revisar, extender un poco más el estudio, pero también no es muy bueno eso que... Y otro detalle, no sé si ustedes lo están viendo, bueno, sí lo están viendo, pero no sé si lo están interpretando, el alcance de la salida, fíjense, acá se los marco. ¿Cómo va? Desde -1 hasta 1, ¿lo ven? Esa es la salida. Y la entrada, igual. ¿Ven? Va igual, desde 1 a -1. Volvamos a nuestra gráfica. Noten acá. Voy a borrar un poco de marcas. La entrada está bien, no hay problema. Incursiona desde -1 hasta 1. Eso está bien. Pero observen lo que pasa con la salida, miren. ¿Qué está pasando? La salida no llega o no alcanza a su totalidad, o sea, no llega a los extremos. Trabaja ahí casi en la mitad central de la figura, ¿no? Y nunca llega a los extremos. Eso es también por una inadecuada definición de las funciones, de las reglas, de un montón de cosas que se conjugan ahí. Bueno, eso sería un poco el análisis de esta gráfica. Ustedes tienen que tomar la otra y también hacer lo mismo y ver qué está pasando, cómo se está desarrollando. Dice, generar, esta era la parte del enunciado, la parte de la propuesta. Acá está los requerimientos. Dice, generar desde el visor de superficie la función de transferencia entrada sobre salida, anulando una entrada para cada caso. Las dos son iguales, así que no, véanla igual, véanla las dos, van a ver que las curvas son igual, en el mismo sistema. No hace falta que digamos, pongan en evidencia las dos variables, la E y la delta D, son iguales. Si fueran distintas las particiones, los alcances, los tipos de funciones, esas cosas, sí cambiaría de una u otra variable, cambiaría la función. Bueno, dice generar la función y mostrar la gráfica, que es lo que yo les mostré. Digamos, es como que el primer punto está medio hecho. Después dice sacar conclusiones respecto al formato de cada una de las gráficas de transferencia, que es lo que yo también les comenté. Así que ustedes lo van a hacer con las otras.
Muy bien. ¿Hay preguntas hasta ahí? Ustedes igual vayan anotando, ¿no? Lo que les va, las dudas que les vayan surgiendo. Siguiente problema. El siguiente problema es un sistema FIS genérico. No tiene contexto, son variables y particiones sin referencia, o sea, sin estar asociada a ningún criterio, a ningún concepto. Dice, construir un sistema de inferencia fuzzy para un problema genérico que contiene 3 variables. 2 de entrada, X y Y, y una salida Z. Las variables X y Z toman valores en el intervalo 0 y 10 y sus funciones de pertenencia son. O sea, las 3 variables tienen 2 particiones, que son el mu low y el mu high, que son 2 trapecios, que están puestos así, de esta forma, ¿ven? Entonces, cuando lo dibujen ya lo van a poder visualizar bien. Son 2 trapecios. Así que la X, la Y y la Z tienen 2 trapecios, cada uno iguales a estos que están acá en su composición. Y tenemos una base de conocimiento, una base de reglas, que tiene, bueno, tiene estas 4, son las que pusimos. Es un poco para la práctica del sistema. Básicamente lo mismo que hicimos antes, que hicimos en el problema anterior. Este es un poco más simple, pero más amplio, digamos, en ese sentido. Entonces, tenemos la primera regla, fíjense que están unidas, la primera regla está unida por una operación AND. La segunda regla está unida por una operación OR, y hay un NOT implicado ahí. La tercera regla también es un AND, y la cuarta es un NOT y un AND. Ustedes han visto acá, han visto que ustedes pueden, cuando escriban las reglas, ustedes lo pueden manejar a eso. El NOT y el AND, ¿ven? El OR y el AND estaban ahí. Y cuando quieren que una partición se invierta, o sea, se niegue, tienen que activar ese cuadrito, o depende de la partición que ustedes quieren que se niegue. Y de ahí hacer la regla. Y algo que me olvidé decirle, bueno, supongo que ustedes ya lo habrán interpretado. Pero si ustedes escriben mal o se confundieron o escribieron mal una regla, la pueden borrar de ahí. O directamente la pueden, tocan a la regla que quieren cambiar, no importa en qué posición está. La tocan, se pone azul, vienen y modifican lo que necesiten modificar, a lo mejor, qué sé yo, le falta un NOT, le falta cualquier cosa, o se equivocaron de partición, la corrigen acá, porque cuando toquen la regla azul, perdón, cuando toquen la regla y se ponga el cursor azul, acá se va a desplegar, los cursores se van a desplegar así como dice la regla, así que ustedes pueden cambiar las cosas, y para volverla a incorporar, activan con este botón, cambio de regla. Entonces la regla no se borra, no se agrega, simplemente cambia. En los otros casos, en un caso se arregla, en otro caso se borra. Bueno. Entonces, con ese criterio, ustedes primero hacen las variables y sus particiones. Entonces, cuando ya tengan completas variables y particiones, van al editor de reglas, ahí en el menú, y las empiezan a escribir. Empiezan a escribir, así como están estas otras. Después lo que les pide dice determinar la salida gris del sistema para las siguientes instancias. Acá les da, ustedes ponen un valor de X y de Y, y les va a dar un valor de Z. Acá ponen otro valor de X y de Y, y les da un valor de Z.
Eh, las condiciones que faltan definir, acá dice considerar una explicación de Mandani o de clasificación por centroide, obtener y mostrar la superficie de inferencia y explicar qué es la superficie de inferencia. En este caso es la superficie, o sea, están las dos variables. Yo me salté, iba a mostrar, en realidad no sé si es como que le esté haciendo la mitad del práctico. Bueno, no tanto como la mitad, pero bueno, este primer caso, voy a volver un poquito para atrás si no les molesta, lo tenía hecho acá. ¿Ven? Este es el editor FIS o la aplicación gráfica, la FIS. Acá están las variables de entrada, ¿ven? La que está marcada, la roja, esta es la E, la variable E. Y más abajo está la variable de E que la marco ahora tocándola. Y acá al otro lado, en celeste, en cian, está la variable de salida U. Entonces, si ustedes quieren configurar, primero les aparece con una sola variable de entrada, una sola variable de salida, una configuración estándar. Sergio, Sí. ¿estás mostrando MATLAB? Sí. No se ve todavía. ¿No se ve? No. ¿Cómo está? No, Se ve la perdón, el práctico se lo ve, donde dice primer caso. Ah, no se ve en MATLAB. A ver. ¿Y ahí? Ah, no, tengo que cambiarme de ventana. Sorry. Me tengo que cambiar de ventana. Disculpa. Gracias por avisar. Espera, vuelvo a la aplicación. Acá. Sí, no vino más nadie, ¿no? Que hayamos sentido. Y lo dejamos en la puerta, no. A ver si me puedo cambiar de ventana. ¿Ahí cambió? No, por ahora. No, pero veamos. Bien, dejo de compartir y ahora me voy a elegir otra ventana. Este. ¿Cómo está? Ahora sí. Bien, Ahora era eso. Gracias, Miguel. La verdad que no me pensé que yo cambiaba la. Claro, es que yo elegí el modo de presentación por ventana, entonces si yo cambio la ventana le tengo que decir al que me cambie de ventana. En el otro caso no hace falta porque muestra lo que hay en pantalla. Bueno, les repito un poco lo que les estaba diciendo. Cuando ustedes abren la aplicación, la interfaz gráfica, tienen una pantalla de inicio como esta con un solo cuadrito a cada lado del sistema, o sea, una sola variable de entrada, una sola variable de salida. Las variables de entrada son las que están con fondo amarillo, la variable de salida con fondo celeste. Si ustedes quieren agregar más variables, van al menú de edición y acá tienen agregar variables. Pueden agregar de entrada o de salida. ¿De acuerdo? Y si quieren cambiar todo porque están probando y quieren ver otras cosas, pueden borrar todas las variables. Borrarla de a una. ¿Eh? Si quieren borrarla de a una, la borran de una. Y si no, pueden borrar todas las variables juntas y las tienen ahí. Bueno. Bien, yo había agregado uno. O sea, hice la E y después la D, digamos. La hice. No sé si hay una forma de copiarla, porque sería bastante cómodo, pero bueno, en este caso me parece que no. Bueno, ¿cómo hago para ir a editar o a ver la variable, cada una de las variables? Eso lo tengo que hacer con cada una, tanto de entrada como de salida. Le hago doble clic. Ay, no sé si voy a tener que cambiar de menú.
¿Se ve la nueva ventana abierta, Miguel? No, no se ve. El sistema, a ver si lo podemos reconfigurar. Sé que no me deja compartir toda la pantalla. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Estás presentando tu pantalla. Muy bien. Estábamos en acá. Y acá. ¿Ahí se ve? Sí, sí se ve. Y la segunda ventana está. También se ve. Muy bien. Ahora sí. Entonces, les decía, le hacen doble clic a la variable de interés y se abre esta ventana que es la ventana, digamos, del editor de funciones, se llama. Así, el editor de funciones. Entonces, fíjense ustedes que la variable que está editable es la que está con rojo. Si yo quiero, la cambio. ¿Ven? Ahí la cambia a la de salida, ahí vuelvo a la otra de entrada. Ahí está la entrada. Bueno, acá tienen las tres funciones. En el intervalo más menos 1. El intervalo ustedes lo manejan desde acá, desde ahí donde les marqué con azul. Ahí manejan el intervalo, así que si ustedes cambian el intervalo, normalmente la estructura de las funciones no cambia. Cambia acá, cambia el intervalo acá abajo, pero la estructura de las funciones no cambia. Y para hacerla, fíjense cómo, claro, porque por ahí es medio tedioso decir, tengo que dibujar cada vez cada una de las funciones, irle agregando. Yo las hice así, les muestro una vez como idea operativa para que lo puedan trabajar los estudiantes. No sé si se me va a borrar la... Bueno, esperemos que no. Bueno, no. Hagamos así. Les termino de mostrar y después les muestro cómo las crea las funciones así en forma fácil y rápida, ¿no? Porque si no, si yo borro las funciones, ¿qué va a pasar? El editor de reglas se me va a descomponer y no sé si cuando las vuelva a agregar va a volver a funcionar, ¿no? Bueno, entonces acá ustedes tienen fíjense, las funciones, yo las toco a cada una y se habilitan. Su nombre se pone ahí, su extensión, y todo eso se pone ahí abajo para que yo la pueda configurar. Inclusive acá puedo cambiar el tipo de función, ¿ven? Que acá están los principales tipos de funciones de pertenencia. Bueno, en este caso están puestos los triángulos, pero los puedo cambiar, o sea, dentro de la misma distribución de particiones yo puedo tener distintos tipos de funciones. Eso no es común, les aclaro. Podría ser, puedo hacerlo. No es común, lo que pasa es que, claro, cómo uno va... o sea, hay que estudiar cómo es la distribución de los conocimientos, de los valores, las pertenencias, para saber si necesito cambiar el tipo de función. Porque si yo la cambio porque sí, nomás porque me gusta y queda más lindo, y no tiene mucho sentido. Recuerden siempre que la función más adecuada es la más simple que funcione. ¿No? Esa es la más adecuada. Bueno, ahí tengo las tres funciones. Les decía que yo las puedo cambiar con los manejadores. Ahí están, ¿ven? Los manejadores. ¿Ven? Ahí. Esta también la podría modificar. Bueno, hemos estado usando funciones simétricas nomás, ¿ven? Pero bueno,